Alguna vez has descubierto el lugar lambas hogar, nunca fu realmente tu hogar. Porque eso fu exactamente lo mi ocurrió. Vae cuando entendí la verdad, ya era demasiado tarde. Mi lamo thia aften. Tengo 31 años. Solo habían pasado 2 días desde mi convertí en med. Mi hija dormía tranquilamente entre mis brazos, sin saber su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Frente a mí había 2 melitas. No las preparió. Alguien más decidió que cosas merecelever, vaecules no. Detrás de la enorme puerta de madera de la familia Vos, Estbala mujer había controlado mi vida durante años. Mi sugra. Vae dest una ventana del segundo piso, mi esposo observaba todo. No bazo. No abrió la puerta. No dijo una sola palabra. En ese instant comprendí algo jamás olvidar. El silencio también puede traicionar. Pero lo ninguno de ellos imaginaba, era mi madre venía de camino. Vae no legaba sola. Dentro de una carpeta de cuero había un secreto capaz de destruir el apellido más poderoso de toda la ciudad. Nadie lo esperaba. Ni siquiera yo. Todo comenzó muchos años antes. Crecí junto a mi madre en una pequeña casa adosada. No era una casa elegante. No tenía jardín enorme, ni grandes ventanas, ni vecinos famosos. Pero era un hogar construido con esfuerzo. Mi padre desapareció cuando yo era muy pequeña. Apenas conservo algunos recuerdos de tal vez una vieja chaqueta. Tal vez el olor de un chicle de menta. Ni siquiera estoy segura de esos recuerdos son reales. Mi madre nunca hablaba mal de. Simplemente siguió adelante. Ella trabajó durante más de 30 años revisando documentos inmobiliarios. Pasaba los días leyendo contratos otras personas firmaban sin mirar. Vae des tengo memoria repetía la misma frase. Li todo antes de firmar. Sai alguien no queer lis un documento, entonces ya tienes la respuesta. En aquel entonces no entendía la importancia de esas palabras. Pensaba exageraba. Nosotras no éramos pobres. Solo vivíamos con cuidado. Compramos únicamente lo necesario. Cada gasto tenía un motivo. Cada moneda tenía un destino. Pero yo sonaba con otra vida. Cuando regresaba de la escuela veía enormes casas iluminadas. Familias completas cenando juntas. Abuelos. Nietos. Padres. Todos compartiendo la misma mesa. Yo decía tenía algo parecido. No buscaba riqueza. Buscaba pertenecer. Con los años conocí a la familia más admirada de Cedar Glen. Los Vos. Su apellido aparecía en edificios, donaciones, periódicos y eventos importantes. Parecían perfectos. La gente hablaba de ellos con admiración. Como si nunca cometieran errores. Una noche le pregunté a mi madre. ¿Por qué nosotros no podemos ser como ellos? Ella apenas levantó la vista del plato. Después respondió con absoluta calma.
Pork nosotros compramos tierra, no compramos apellidos. En aquel momento rod los ojos. Era una adolescente. Crea mi med simplemente no entendía mis sueños. Ahora se ella conoce una verdad yo tardía muchos años en descubrir. Los castillos también esconden grietas. Vae quienes trabajan con peps, suelen conocerlas antes nadie. Pasaron casi 20 años. Me convertí en contadora independiente. Abrí una pequeña oficina. Disfrutaba organizar números, encontrar errores y ayudar a pequeñas empresas. Hasta un día recibí una llamada. Una empresa necesitaba ayuda con su contabilidad. Su nombre era Was Home Furnishings. Aquel trabajo parecía uno más. Jamás imagine es simple contrato cambiaría absolutamente toda mi vida. Porque allí conocí al hombre. Años después, mi haría creer por fin había encontrado la familia con la siempre son. Vae también, al hombre permanecería inmóvil detrás de una ventana mientras yo sostenía a nuestra hija recién nacida en la col. Conocí a grant was entre hojas de cálculo, facturas y balances nadi quería revisar. Al principio pens era diferente al resto de su familia. No tenía el aire arrogante muchos esperban de alguien con ese apellido. Sonreía con facilidad. Escuchaba cuando hablaba. Vae, lo más extraño de todo, trataba con respeto a todos los empleados de la empresa. El segundo día de trabajo recuerdo como tomaba mi café. El tercero ya conoce mi nombre completo. Vae una semana después, nuestras conversaciones dejaron de girar alrededor de los números. Empezamos a hablar de música, de libros, de viajes sonábamos hacer algún día. Cada encuentro parecía más natural el anterior. Nunca imagine enamorarme de un cliente. Pero el amor no suele pedir permiso. Simplemente aparece. O con mes después, Grant me invitó a conocer a sus padres. Recuerdo perfectamente aquella tarde. La enorme casa de piedra. Los jardines impecables. Las columnas blancas. Todo parecía sacado de una revista. Durante años había imaginado cómo sería entrar en un lugar así. Vae finalmente estaba allí. Pens estaba viviendo el comienzo del cuento siempre había decidido. No sabía, en realidad, acababa de entrar en una jaula. La primera persona salió a recibirme fue Patricia Voss. Elegante. Impecable. Cada movimiento parecía cuidadosamente calculado. Me observó de arriba abajo con una sonrisa tan perfecta, resultaba imposible saber si era auténtica. Después hizo la primera pregunta. No pregunto QUI estoy. No pregunto cómo conocí a Grant. Ni siquiera pregunto si era feliz. Solo dijo. Often. De QUI familia son los often. Respondí con sinceridad. Mi med trabaja revisando documentos inmobiliarios. En realidad, mi familia es ella. Por un instant note un brillón extraño en sus ojos. Apenas un segundo. Como si hubiera recordado algo. Después volvió a sonreír.
En aquel momento pens simplemente no le había gustado mi respuesta. હવે se estaba haciendo otra clase de cálculos. Poco tiempo después, Grant me pidió matrimonio. Acepté sin dudarlo. Crea estaba construyendo la familia siempre había sonado destinada. La boda fue exactamente como Patricia quería. Un enorme club privado. 200 invitados. Flores elegidas por ella. Decoración elegida por ella. Lista de invitados preparada por ella. Yo quería una ceremonia pequeña junto al lego. Nunca llegamos ni siquiera a discutir esa posibilidad. Simplemente desapareció. Según Patricia. Una familia como los vos de mantener ciertas tradiciones. Acept. Una vez más. Pero hubo algo sai defendí. Mi apellido. Quería seguir siendo tía afton. Cuando Patricia lo descubrió, el ambiente cambió por completo. Su voz seguía siendo amable. Pero sus palabras eran mucho más frías. Las mujeres entran en esta familia siempre toman nuestro apellido. Antes de poder responder, Grant intervino. Intento calmar la situación. Como hacía siempre. No defendía a una persona. Intentaba nadie se molestar. En aquel momento interpret aquello como madurez. Ahora entiendo era miedo. Porque durante los siguientes 5 años, Grant haría exactamente lo mismo. Evitar los conflictos. Sonreír. Pedir paciencia. Vae esperar todo se resolviera solo. Sin darse cuenta, el silencio también toma partido. Después de la boda numbers mudamos a la enorme casa familiar. La idea era permanecer allí solo un año. Ahorrar dinero. Vale comprar nuestra propia vivienda. Sonaba perfecto. Al principio todo parecía funcionar. Grandes cenas familiares. Un hermoso jardín. Desayunos tranquilos. Conversaciones educadas. Pens finalmente pronuncia a aquel lugar. Hasta una mañana Patricia llamó a nuestra puerta con un vaso libro de cuero entre las manos. Lo abrió lentamente. Había nombres. Fechas. Candidates. Era un registro donde anotaba absolutamente todo. Numbers explicó cada pareja vivía bajo esteco debía aportar dinero para los gastos de la casa. $800 al mes. Lo dijo con una sonrisa. Como si fuera la cosa más normal del mundo. Acepté sin discutir. Pero aún no había terminado. Después añadió otra petición. Grant dice eres excelente llevando cuentas. Nuestra contabilidad familiar necesita ayuda. Numbers harías un gran favor. Traducido al lenguaje de Patricia. Trabajaría gratis. Pegaría por vivir allí. Vae además administraría todas las finanzas de la familia. Lo increíble. Es acept. Porque seguía creyendo, si demostraba suficiente esfuerzo. Algún día desearía de sentarme como una invitada. Sin saberlo. Acaba de firmar el contrato más caro de toda mi vida.
Los primeros meses viviendo en la casa de los vos pasaron sin grandes problemas. Al menos, eso era lo yo quería creer. Cada manana revisaba las cuentas del negocio. Cada tarde organizaba los gastos de la familia. Vae cada noche intentaba convencerme de todo aquel esfuerzo valía la pena. Patricia parecía satisfecha. O, al menos, eso aparentaba. Cada vez alguien elogiaba mi trabajo durante la cena, ella sonreía con orgullo. Pero siempre añadía la misma frase. Aquí todos deben ganar su lugar. Los demás ascension. Como si fuera una ley escrita desde hacia generations. Al principio esas palabras no me molestaban. Pensaba hablaban de responsabilidad, de compromiso, de trabajo en equipo. Pero con el paso del tiempo entendí su verdadero significado. En aquella casa, el cariño siempre tenía conditions. Mientras revisaba los libros contables encontré algo llamó mi atención. Cada mes salía exactamente el mismo pago. $940. Siempre la misma cantidad. Siempre el mismo destinatario. Una empresa llamada GN Servicing. No había facturas. No había contratos. No existía ninguna explicación. Pregunté con toda naturalidad. ¿Qué es pago? Patricia apenas levantó la vista. Eso lo leva Harold. Más tarde pregunté a mi suegro. Cambió de tema inmediatamente. Subió el volumen del televisor y empezó a hablar de un torneo de golf. Nadie quería responder. Vae por primera vez. Sentí aquella familia escondía algo importante. Sin embargo, decidí no insistir. Un error. Uno de los más grandes de mi vida. Mes después descubrí un antiguo edificio detrás de la casa principal. Era una construcción de ladrillo. Gran. Silenciosa. Olvidada por todos. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Las paredes necesitaban una restauración completa. Pero yo no veía ruinas. Veía un hogar. Podía imaginar una cocina luminosa. Un pequeño comedor. Una habitación para nuestros futuros hijos. Mientras recorría cada rincón. Mi corazón empezó a construir una vida todavía no existía. Patricia me observaba desde lejos. No dijo absolutamente nada. Hasta una noche, durante la cena, hizo una propuesta inesperada. Si quieren, pueden restaurar esa casa. Será su hogar. Cada joven matrimonio necesita su propio espacio. Sentí un nudo en la garganta. Era el regalo más grande alguien me había hecho. Grant sonrió inmediatamente. Yo casi lloré de emoción. Pero las palabras de mi madre aparecieron en mi cabeza. Li todo antes de firmar. A la mañana siguiente hablé con Patricia. Muy despacio. Con mucho respeto. Podríamos decir es acuerdo por escrito. No hace falta un contrato complicado. Solo un documento sencillo. Un alquiler. Una season. Cualquier papel.
Patricia solto una pequeña raíz. Una raíz elegante. Pero llena de desprecio. Entre familia. No necesitamos pills. Las familias confían unas en otras. Aquella respuesta me deso incomoda. Busco a grant. Esperba entenderá mis dudas. Pero simplemente me abrazo. Me besó la frente. Vae dizo unas palabras llamas olvidar. Son mis padres, puedes confiar en ellos. Quiz creerlo. De verdad quiz hacerlo. Pero aún así tom una decisión. Todo el dinero inversia quedaría registrado. Cada factura. Cada transferencia. Cada recibo. Cada compra. Abrí una carpeta verde. Vae empis aguardar absolutamente todo. No logis por desconfiará. Logis por costumbre. Los contadores documentamos todo. Sin imaginarlo. Aquella carpeta terminaría salvando mi futuro. La reforma comenzó pocas semanas después. Invertí los ahorros de toda mi vida. 30 vae o con $1000. Elegí cada detalle personalmente. Las puertas. Las ventanas. Los pisos. La cocina. Las lámparas. Cada rincón llevaba un pedazo de mis sueños. Grand ayuda algunos fines de semana. Tomba un martillo. Posaba para las fotografías. Después regresaba al trabajo. Yo permanecía allí durante horas. Cubierta de polvo. Haciendo planes. Imaginando el día en abriríamos aquella puerta como una familia. Cada noche regresaba agotada. Pero feliz. Crea estaba construyendo nuestro futuro. No sabía. En realidad estaba financiando el escenario de mi propia traición. Vae mientras yo levantaba ledillo por ledillo la casa de mis sueños. Alguien más ya estaba preparando el momento exacto para arribatármela. La renovación estaba casi terminada. Solo faltaban algunos detalles. La pintura. Los últimos muebles. Vae una cunaya tenía el lugar perfecto junto a la ventana tanto insistí en instalar. Una tarde, mientras recorríamos la casa vecchia, Grant me abrazó por detrás. Se quedó unos segundos en silencio. Después señaló una esquina del dormitorio. Ahí pondremos la cuna. Sonré. No pude evitar llorar. 2 días antes había descubierto estaba embarazada. Aquel lugar ya no era solo una casa. Era el hogar donde crecería nuestro hijo. El domingo siguiente reunimos a toda la familia para dar la noticia. Patricia aplaudió con entusiasmo. Por un instante six una sonrisa completamente sincera. Parecía feliz. Muy feliz. Pero esa alegría duró apenas unos segundos. Su expresión cambió lentamente. Como si hubiera recordado algo importante. Después preguntó con absoluta tranquilidad. ¿Qué harás con tu trabajo? No preguntó cómo me sentía. No preguntó si el embarazo iba bien. Solo quería saber qué ocurriría con mis ingresos. Respondí podía seguir trabajando desde casa.
Organizar cuentas no dependía de una oficina. El scenario otra vez. Claro, querida. Nada más. Pero aquella respuesta escondía mucho más de lo imaginaba. Con el paso de las semanas comenzaron las complications. A las 24 semanas de embarazo sufrí una fuerte hemorragia. Trasladada de urgencia al hospital. Después de varios estudios, el médico fue muy claro. Debía guardar reposo. Nada de esfuerzos. Nada de estrés. Era una orden médica. Mi mundo cambió en cuestión de horas. Perdí la mayoría de mis clientes. Solo pude conservar algunos trabajos realizaba desde la cama con mi computadora portátil. Mis ingresos disminuyeron casi por completo. Cuando llegó el primer día del mes, ocurrió algo jamás había pasado. No podía entregar los $800 Patricia exigía para los gastos de la casa. Solo tenía 500. Escribí una pequeña nota. Le expliqué la situación. Promptí completar el resto cuando pudiera volver a trabajar. Pence entendería. Después de todo. Estaba embarazada de su primer nieto. No dijo absolutamente nada. Durante 2 días. Creo todo estaba resuelto. Hasta una mañana encontré el viejo libro de Quiero sobre mi bandeja del desayuno. Estaba abierto exactamente en la página donde Patricia registraba las aportaciones mensuales. Junto a mi nombre. Había dibujado un pequeño círculo rojo. Nada más. Ni una palabra. Ni una explicación. Solo un círculo. Nunca imagine un simple símbolo pudiera hacer tanto daño. Grant intento tranquilizarme. Yo cubrir la diferencia. No preocupes. Pero pocos días después llegó a casa con otra noticia. Su salario también había disminuido. Según la empresa estaba pasando por dificultades económicas. Aquellas palabras hicieron sonar una alarma en mi cabeza. La misteriosa empresa. Los pagos de $940. La reducción de ingresos. Todo parecía estar relacionado. Pero nadie hablaba. Con el paso de los meses empezó a sentirme invisible. Durante las cenas todos conversaban entre ellos. Cuando intentaba participar. El tema cambiaba. Sai hablaba del bebé. La conversación terminaba pocos segundos después. Patricia empezó a cantar historias delante de toda la familia. Historias sobre mujeres fuertes. Sobre madres trabajaban hasta el último día del embarazo. Sobre esposas jamás representaban una carga para la familia. Nunca mencionaba mi nombre. No era necesario. Todos sabían a cuán iban dirigidas aquellas palabras. Grant seguía haciendo lo mismo de siempre. Me tomaba la mano debajo de la mesa. Me decía en voz baja. Ya sabes cómo es mi men. Ten paciencia. Después levantaba la vista. Vae guardaba silencio. Entonces cuando comprendí una verdad muy dolorosa. Una persona no necesita gritar para abandonarte. A veces.
Basta con quiders callar. Mientras todos dormían, yo seguía escribiendo. En mi cuaderno. Anotba cada pago. Cada factura. Cada dólar invertido en la casa. Cada recibo de la reforma. Cada transferencia bancaria. No estuve preparando una demanda. Ni una venganza. Solo hacía lo siempre había hecho. Guardar pruebas. Porque los números. Nunca olvidan. Vae una noche escuché una conversación cambió todo. Al pasar frente al despacho de Patricia, su voz ligó hasta el pasillo. Era fría. Mucho más fría de lo habitual. Solo alcanza a escuchar una frase. Esta casa no puede mantener a alguien ya no produce. Mi quedé inmóvil. Quis convencerme de hablaba de otra persona. De unempleado. De unproved. De cualquiera. Pero en el fondo. Ya conozco la respuesta. Vae por primera vez desde entré en aquella mansión. Sentí alguien estuvo preparando mi salida. Las semanas pasan lentamente. Mi embarazo ya estuvo en los últimos días. La pequeña casa había renovado con mis propios ahorros, estuvo completamente terminada. Solo faltaba mudarnos. Pensaría cuestión de días. Pero cada vez preguntaba. Siempre aparecía una nueva excusa. Todavía falta una inspección. Hay un problema con el seguro. Esperamos un poco más. Todo eran promesas. Nunca respuestas. Una tarde mayor por la ventana de nuestra habitación. Vae 6 algo hizo mi corazón se detuviera. Dos camiones llegaron hasta la pequeña casa. Varios hombres comenzaron a bazar calles. Mesas. Archivadores. Sillas. Banderas. Todo entraba en la casa yo había construido. Mi casa. Corrí hasta Patricia. ¿Qué está pasando? Ella respondió sin mostrar la menor emoción. Solo será un almacén temporal. Nadie vive allí todavía. Después. Mi quitó la leve. Dijo la necesitaban para los trabajadores. Nunca volvió a devolvermela. Aquella leve dejó un vacío en mi labro. Vae, sin saberlo. También en mi matrimonio. Pocas semanas después nació mi hija. La llamamos Nora. Cuando la sostuve por primera vez comprendí ninguna casa era más importante ella. Mi madre estuvo conmigo durante todo el parto. Grant Ligotar. Otra vez por culpa del trabajo. Quis creer. Por todavía quería salvar nuestra familia. 2 días después recibimos el alta médica. Grant prometió pasar por nosotros. Pero, minutos antes, envió un mensaje. No puedo salir de la tienda. Tomen un taxi. Numbers vemos en casa. Respire Hondo. Subí al taxi con Nora en brazos. Pens al llegar todo volvería a la normalidad. Pero cuando el vehículo se detuvo frente a la mansión. 6 militas sobre la entrada. Eran las mías. Subí lentamente las escaleras. Intent abrir la puerta. La levia no funcionaba.
Habían cambiado la cerezura. Toc el timber. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Patricia apareció al otro lado. Su voz era fría. Más fría nunca. Grant necesita empezar una nueva vida. Esta casa necesita personas aportan. Had sido una buena invitada. Pero los invitados no viven aquí para siempre. Sentí el mundo desaparecía bajo mis pies. Le record era mi hogar. Era la esposa de su hijo. Nora era su nieta. Él solo respondió una frase. Una frase jamás olvidar. Aquí no hay lugar para una esposa inútil. La puerta se cerró lentamente. Sin gritos. Sin discusión. Solo silencio. Levant la vista. En la ventana del segundo piso estaba Grant. Numbers estaba mirando. Mi vio con nuestra hija recién nacida en brazos. Vio mis melitas. Escuchó cada palabra. Vae no hizo absolutamente nada. En ese instante comprendí el verdadero abandono no siempre llega con una despedida. A veces. Tin el rostro de alguien simplemente decide no actuar. Record la promesa le había hecho a mi mer. Sac el teléfono. Solo dice una frase. Mamá, acario aquelo de lo hablamos. 20 minutos después apareció un automóvil gris. Mi mer descendió con un abogado vae una carpeta de cuero. Dentro había documentos capaces de cambiarlo todo. Durante años, él había guardado un secreto. Había comprado, en silencio, la deuda hipotecaria de la familia Voss. La mujer me había expulsado de su casa. Ahora debía dinero a mi men. No buscamos venganza. No queríamos destruirlos. Solo exigimos justicia. Presentamos todas las pruebas. Las facturas. Los recibos. Los 30,000 dólares invertidos en la casa. Cada documento estaba perfectamente organizado. No pudieron negarlo. La familia Voss terminó devolviendo cada centavo. Mi matrimonio terminó. Pero también terminó el mío. Volví a abrir mi pequeña oficina. Recuper a mis clients. Construí una nueva vida junto a Nora y mi men. Una vida mucho más sencilla. Pero infinitamente más tranquila. Porque entendí una verdad jamás volver a olvidar. Una familia verdadera nunca obliga a demostrar mereces un lugar en su mesa. El amor auténtico. Nunca leva un libro de cuentas. Nunca pon precio al cariño. Vae jamás convierte el afecto en una deuda. Fue el mayor aprendizaje de mi vida. No perdí un hogar. Perdí una ilusión. Vae, al hacerlo. Por fin encontré mi verdadera libertad. Llamado a la acción. Si esta historia emocionó, tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas historias. Ahora dime en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Thea? Tu opinión puede ayudar a muchas personas están viviendo una situación similar. Numbers vemos en la próxima historia.